Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy comenzamos otro programa del amor sobrenatural de Dios, el programa 70. Nosotros, como todos los días, grabamos en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Y como desde el primer día Dios ha querido preestablecer la esencia de lo que es Dios, y desde el día uno nos ha querido decir que Él es Dios sobrenatural, que Él es Dios que está por encima de todo concepto humano, de toda religiosidad, de todo lo que representa al mundo, de todo lo que representa la esencia de ser un religioso y de ser un temeroso seguidor de Dios. Yo puedo decir, como lo he dicho siempre, sé de lo que el Señor está hablando porque fui un religioso por 30 años, por 20 y pico años. Y yo soy un testimonio vivo de lo que verdaderamente Dios quiere decirnos en estos programas. Y es por eso que el Espíritu Santo te dice, déjame convencerte yo. ¿Por qué? Porque voy a sacarte de toda carnalidad, de todo aquello que te aparta de mí. Porque voy a enseñarte verdaderamente quién soy yo. Y te lo voy a enseñar de una manera sobrenatural, porque yo soy Dios sobrenatural. Yo soy Dios infinito. Y tú eres mi creación finita. Y en ese sentido, Dios nos habla. Y claro, el enemigo usa todo tipo de precepto, todo tipo de sentimiento en la carne para apartarte de Dios. Y si tú en tu palabra, en la palabra que te da Dios, en lo que el Señor quiere convencerte, lo ves desde la perspectiva que te quiere llevar Dios, espiritual, entiendes verdaderamente quién es Dios. Entiendes que Dios no es dogmas, doctrinas, no es rituales, no es lo que tú tienes preentendido en la carne de lo que es Dios. Y Dios preestablece que tú como hijo de Dios tienes el deber de ser luz en el mundo. El mundo va a pretender que tú lo estás juzgando, porque esa es la primera reacción del que no tiene a Dios, porque es la primera reacción de la carne. Por eso el mundo está como está, por eso el mundo quiere competir con Dios, por eso el mundo entiende que puede discutir con Dios, que puede irse de tú a tú con Dios. Y por eso usted ve lo que estamos viendo. ¿Y dónde primero usted los ve? En las religiones. Porque las religiones son más establecidas en los dogmas y doctrinas que nada tienen que ver las enseñanzas de Dios y de lo que es Dios. Porque cuando Dios te demuestra y te dice, déjame convencerte, yo te voy a sacar de la carne, yo te voy a sacar del ritual, yo te voy a sacar de lo que es la religiosidad. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque Dios sabe que mientras el enemigo te mantenga en la religiosidad, ese concepto y esa percepción de que tú tienes, que tienes el derecho, Dios no se va a meter en tu libre albedrío. Inclusive en el libre albedrío de la equivocación que estás de la religiosidad. Ahora, tu derecho no te va a excluir de que seas juzgado como es Dios.
porque tu derecho y tu percepción no va a cambiar a Dios. Y nosotros hoy tenemos que entender, y va de la mano atada al mensaje de ayer, que el mensaje de ayer fue básicamente el cumplimiento del pacto. ¿Qué significa el pacto? ¿Por qué es el pacto? ¿Bajo qué condiciones se establece en el pacto? Aquel que siente vergüenza de exponer a Dios no tiene a Dios. Y créanme que es la gran mayoría que siente vergüenza de exponer a Dios. Porque eso es lo que es el mundo. Y vamos a ir a Bíblica a leer palabras que están en la Biblia y pueden ir escribiendo Romanos 5 del 10 al 12. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted era enemigo, si a usted le da vergüenza hablar de Dios, ¿usted puede decir que usted es amigo de Dios? No, usted no es amigo de Dios. Porque a usted le da vergüenza de hablar de su Dios, del Dios que nos creó. Y cuando a usted le da vergüenza de hablar de Dios como Dios, usted se convierte en enemigo de Dios. ¿Qué le hace ser amigo de Dios? El que usted lo diga en la boca, donde usted se siente cómodo, donde usted siente que no va a ser cuestionado. ¿O es que para usted es vergüenza la verdad de lo que representa a Dios? Es vergüenza si es amigo del mundo. Si está en la carne, es vergüenza. Porque yo lo sentí un día. Porque sé lo que es la religiosidad. ¿Te sientes bien en los espacios donde todos hablan de Dios? Y repito, donde todos hablan de Dios. Pero te sientes mal donde hay que hablar de Dios y te da vergüenza. Y créanme, hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta que tú hables de Dios. Hay gente que se molesta que tú grites de Dios. Pero ese tipo de gente, el que tiene verdaderamente a Dios, no le importa nada. Porque usted, bajo ningún concepto, puede apagar la luz que Dios puso en usted. Y si el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene que hablar lo que el Espíritu Santo le ponga, sin importarle a quién le guste o a quién no le guste. ¿Usted está me está entendiendo? Y eso es precisamente tener a Dios en el Espíritu Santo en su corazón, no en la boca. En la boca lo tiene cualquiera. Satanás, que es Satanás, lo nombra constantemente.
Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo y acepta de corazón lo que conlleva seguir a Dios, ya no es usted, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sabe lo que significa ya no vivo yo? Vive Dios en usted. Por ende, entendemos la frase de muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos? ¿Cuáles son los escogidos en el proceso? Por eso la palabra de hoy es cuando eran mis enemigos. Y quiero establecer bien claro por qué Dios te considera su enemigo. Y use su lógica. Cuando usted conoce a Dios de corazón, se arrepiente de corazón y recibe al Espíritu Santo en su corazón, ya no vive usted. Ya vive Cristo en usted. Porque Dios precisamente para garantizar el proceso y usted ser escogido, usted tiene que cumplir aquí en la tierra, en el tiempo que le queda, la voluntad de Dios. Tiene que brillar, tiene que producir frutos y tiene que hablar de Dios. Y tiene que ser ejemplo de Dios. Y el ejemplo comienza respetando a Dios donde quiera que usted vaya. Hablando de Dios donde quiera que usted vaya. Su accionar, su pensar, su hablar, tienen que dar frutos. Porque Dios, para garantizar el proceso y que usted finalmente, cuando sea llamado al juicio, usted haya cumplido 100% el proceso de santidad. Cristo decía claro, sed santos porque yo soy santo. Si usted le da miedo y tiene vergüenza de que otros oigan la palabra de Dios, usted no tiene a Dios. No porque lo digo yo, porque lo dice Dios. Ahí está en la palabra, lea la palabra. El que usted no lea la palabra y no la aplique y no tiene una comunión con Dios, no le va a eximir de cómo Dios lo va a juzgar el día del juicio. Y no va a cambiar la esencia de cómo Dios juzga a usted y a todos los que Él va a juzgar. Esa esencia de Dios juzgando no se cambia. Sigue siendo Dios. Porque la esencia de Dios te dice, Él, déjame convencerte. Para que tus preceptos humanos y lo que tú entiendes que soy yo, comprendas que no soy lo que tú crees que soy. Que no soy el Dios Nutella que me tienes en tu boca para llenar rituales y sin embargo, en lo que a mí me interesa es vivir en tu corazón. Y solamente si te entregas a mí de corazón, puedo vivir en ti. No hay manera que yo pueda vivir en ti mientras haya pecado. Imposible. Porque ese es el proceso de santificación. Una vez aceptas
a Jesús como tu Salvador, te arrepientes de corazón de lo que eras y precisamente el pacto se circunscribe en que entregas lo que eras. Por algo Jesús le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y mi amigo y mi amiga, si usted no nace de nuevo, quiere decir, no es lo que era, no piensa lo que pensaba, no hablaba lo que hablaba y no siente lo que sentía, usted simple y llanamente se está engañando. Y precisamente eso es lo que quiere Satanás, que usted se mantenga en una religiosidad carnal sin verdaderamente conocer a Dios sobrenaturalmente en el Espíritu. Y es por eso que Dios te dice, yo te convenzo, yo vengo a ti, yo cambio la esencia y te quito de la carne para yo enseñarte quién soy yo en el Espíritu. Y para enseñarte en el Espíritu quién eres tú en la carne. ¿Por qué estás equivocado? ¿Por qué pecas? ¿Por qué amas más al mundo, a lo que estás acostumbrado y no a mi esencia? ¿Por qué? Porque no me conoces. Porque tú entiendes que yo soy un Dios, que si tú entiendes que misericordia mía va a ir por encima de tu pecado, y estás equivocado. Porque si no cambiaste, si no fuiste un nuevo yo, no hiciste el pacto. Porque en ese pacto tú me entregas lo que eras, el pecado. Yo le doy tu corazón a Cristo y yo me cercioro de caminar contigo y de que no vuelvas a pecar. Sáquese eso de la cabeza, que somos humanos y pecamos y que seguimos pecando. Eso es falso. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted no vuelve a pecar. Falso. Porque si verdaderamente aceptó a Dios en su corazón, quien mora en su corazón es Dios. No se engañe. Eso es mentira. Si vuelve a pecar es porque usted no tiene de verdad a Dios. Punto. Y esa es una realidad que no importa que te guste o no te guste, es lo que es. ¿Por qué? Porque si usted entiende espiritualmente la esencia de lo que es Dios, la santidad de lo que representa a Dios, usted sabe que en Dios no hay manera ni forma de pecar. Y si usted aceptó a Dios y entregó el viejo hombre, la vieja mujer, desde ese momento, por ese pacto, usted es salvado. Pero ese pacto tiene unas condiciones. Y precisamente las condiciones es que usted se someta completamente a la voluntad de Dios. Es imposible el que usted diga que tiene a Dios y le dé vergüenza el oír de Dios o el hablar de Dios. Es imposible que usted diga que tiene a Dios y clasifica al que está en la calle como un pordiosero. No, no lo voy a querer como mi hijo o como mi hija o como mi... No. O como mi esposo. Es imposible. ¿Por qué? Porque no conoce lo que es Dios. Porque no conoce verdaderamente el amor de Dios. Y claro que no le va a gustar. Obvio, porque usted está en la carne. Claro que no le va a gustar. Claro. No le va a gustar. ¿O es que al enemigo le gusta oír de Dios? No, no le gusta. Ahora, ¿eso va a cambiar la esencia de cómo usted va a ser juzgado de cómo es Dios? No.
no va a cambiar la esencia. Porque Dios aquí bien claro establece bíblicamente que si usted no se rinde a Él completamente, usted es su enemigo, no se engañe. Si en usted, su casa, su trabajo, su esposa, su esposo, sus hijos, son más importantes que Dios, usted no tiene a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos manda? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que tiene que pensar en ti, empezar en ti, si te has rendido de corazón y aceptado a Dios de corazón, es que has recibido el amor de Dios. Y el amor de Dios cambia toda la ecuación. Yo no entendía eso. Yo no lo entendía. En mis 30 años de religioso, yo no entendía eso. Amar al de la calle, igual que amo a mi mamá o a mi esposa. Yo no entendía eso. Pero hasta que Dios verdaderamente depositó su amor y acepté el pacto con todas las condiciones, no entendí. Por eso hoy, al que esté en la calle, lo amo igual que a mi madre. ¿Y cómo es eso? Porque el amor que Dios deposita en ti, en el pacto, fue el mismo amor, y lo entiendes y comprendes entonces el misterio de la salvación en ti. Y entiendes y comprendes por qué Jesús, sin conocerte a ti, sin tú ser nada, dio su vida por ti. Y ahí comprendes la magnitud del amor. Cuando eso lo recibes de corazón en el pacto, ahí comienza tu proceso verdaderamente, que es el proceso de santificación, que es el proceso de comunión completamente rendida a la voluntad de Dios. Cuando Dios te descubre espiritualmente quién es Él, te establece primero su amor en ti, entrega tu corazón a su Hijo, que está a su diestra, justificándote. Y volvemos a lo mismo, que es lo que el Espíritu Santo quiere enfatizar y enfatizar. El que tú caigas como ser humano no quiere decir que peques. Porque si yo saco el pecado de la mentira de ti, porque te hice primero en tu corazón, porque moro yo y porque te enseño que mi presencia en tu corazón prohíbe el pecado porque lo saco, no vuelves a pecar. Cambias por completo. Porque si no hay un cambio verdadero en ti, volvemos a lo mismo. Usted dice que tiene a Dios, pero usted no tiene a Dios. Porque lo que representa a Dios en su esencia es pureza. No hipocresía. Pureza. Esa es la esencia de Dios. Y para entenderlo, tienes que conocerlo. Vamos a seguir leyendo bíblicamente cómo te ve Dios. 30 versículos bíblicos donde Dios te ve como su enemigo. 30. No uno, no dos, 30. Filipenses 3:18. Porque muchos andan, como los he dicho muchas veces, y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son los que andan como Jesús nos ha dicho? Los que aman al mundo, los que tienen vergüenza de hablar de Dios,
los que tienen vergüenza de que la palabra de Dios sea esparcida, los que no son capaces de hablar de Dios, aquel que no conoce a Dios, porque le da vergüenza, porque no es chic en el mundo, porque en el mundo ahora lo que es chic es hablar del género, de la homosexualidad. Y si se cae ese tema, esa persona que dice ser cristiana va a hablar de eso, pero le va a dar vergüenza hablar de Dios. ¿Usted me está entendiendo a dónde vamos? Seguimos. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿O es que usted cree que la reconciliación fue de boca? Jesús murió por usted de boca. Déjame hacerte creer que morí en la cruz por ti. ¿Usted entiende lo que es eso? Seguimos. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Repito, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora usted entiende por qué le da vergüenza hablar de Dios. Ahora usted puede verdaderamente ir esta noche y reconciliarse con Dios. ¿Usted entiende? ¿Qué más claro de ahí lo puede entender? Samuel 12:14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Cuando tus acciones blasfeman de Dios, eres un enemigo de Dios. Cuando te da vergüenza oír de Dios, eres un enemigo de Dios. Y quiero que esté claro, el yo decir la verdad que pone el Espíritu Santo no lo va a parar nada ni nadie. Quiero que usted sepa eso. Nada ni nadie. Es su problema con Dios. Usted administra lo que le está diciendo el Espíritu Santo. Eso es su problema. Ahora, no voy a parar de decir lo que es la verdad de Dios bajo ningún concepto. ¿Entiende esa parte? No va a pasar. Nunca va a pasar. Seguimos. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Lea Juan, primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos cuál es la última hora. ¿Y quién es anticristo? A ver, ¿cuál es anticristo? Jeff Bezos, Donald Trump, como dicen, que es más cristiano que todos los que se puedan imaginar. Bill Gates, no. No. Anticristo es usted.
Usted es anticristo porque le da vergüenza de hablar de Cristo. Porque usted fue creado para alabar a Dios y porque usted hizo un pacto, si lo hizo de corazón, que está claro y preestablecido. ¿Cómo es posible que Dios establezca un pacto que ya lo cumplió con su Hijo y que usted tenga vergüenza de la santificación? Eso es lo que el enemigo ha infiltrado en las iglesias y en las religiones. Ese Dios chocolate. Hago lo que yo quiera, tengo una doble vida, le escupo constantemente a Dios. Ah, pero Dios es misericordioso, Él me va a perdonar. No, mi amigo, porque usted se le ha olvidado que a Dios usted no lo puede engañar. Que lo que es Dios va a ser va a seguir siendo Dios. Eso no va a cambiar. Y el que usted haya estado atado a una percepción y religiosidad humana es problema suyo. Porque usted no puede engañar a Dios. Porque si Dios no ha sido lo más importante en su vida, usted no tiene a Dios. Usted no se negó a usted mismo. ¿No le gusta? Claro que no le gusta. Yo lo entiendo. A mí no me gustaba tampoco. Con el aleluyeo. Déjame ir los domingos a la misa, a la iglesia, y ya cumplí con Dios. Tiro la Biblia y me sigo comportando precisamente todo lo contrario a la esencia de que es Dios. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Claro que no me gustaba. Claro. Usted está viendo las señales. Y es tan necio, tan necia, que por encima de las señales sigue entendiendo, como entendían los fariseos, que estaban en lo correcto. Porque los fariseos quisieron cambiar la esencia de lo que es Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Dónde están ellos ahora? ¿En el cielo? No, no están en el cielo. Qué mala noticia. Pues esa misma noticia le tengo a usted. Deje de ser hipócrita y religioso con Dios. Y si verdaderamente quiere ser salvo, obedezca a Dios. Busque de Dios. Porque el proceso de santificación, desde ese momento que usted firma el pacto con Dios, comienza ahí. Si usted ama más su estilo de vida, toda su carnalidad religiosa y todo lo que representa importancia para usted, que no es Dios, usted es enemigo de Dios. Seguimos leyendo. Para los que creen que esto es un juego.
Y les voy a recomendar esta oración que me da el Espíritu Santo. Que la haga de corazón. Dios Todopoderoso, seguiré tus pasos. He conocido los caminos del mundo y no son más que una locura. Solo caminaré contigo. Te doy gracias por tu Hijo Jesús, que caminó por esta tierra y mostró al mundo tu camino. Te agradezco por tu verdad. Aprenderé tus mandamientos. Seré mejor cada día, porque es solo tu camino el que persigo. Amén. ¿Persigues tú la voluntad de Dios? ¿La persigues? Eso tienes que verlo tú con Dios. Pero primero tienes que arrepentirte ante Dios. Tienes que buscar a Dios de corazón, no de boquilla. Y todos aquellos que se burlan de ti, hermano y hermana, siéntete orgulloso de ser parte de los locos que hicieron el arca y no de los inteligentes, brillantes, eruditos que hicieron el Titanic. Porque esos se pudrirán en el infierno. ¿No gusta? Claro que no gusta. Claro que no gusta. Claro que no gusta. Si verdaderamente no quieres pagar el precio de lo que significa seguir la santidad de Dios en obediencia, para que puedas dar frutos aquí en la tierra, no tienes a Dios y vas directo al infierno. Y yo sé que puedes estar riéndote y diciendo, ay, este es religioso. Sigue pensando eso. Sigue pensando que Dios es religión. Sigue pensando eso. Que te vas a podrir en las pailas del infierno. Porque escupiste a la esencia de lo que es Dios. Rechazaste lo que es Dios. Por una creencia carnal, pecaminosa. Porque cuando sabes y conoces la esencia de lo que es Dios, lo primero que se apaga en ti es el orgullo. Ese orgullito de que yo tengo la verdad. Y la verdad, mi querido amigo, mi querida amiga, es Dios. Y si usted no ama, hágase esta pruebita. Si usted ama a su hijo diferente al que está en la calle, usted no conoce a Dios. Punto. Todo le molesta. Pero no le molesta rendirse al mundo e ir en contra de Dios. Prepárese. Acostúmbrese al calor. Prepárese. ¿Quería oír otra cosa? Aquí no. Porque no voy a decir lo que no es Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Que yo le diga a usted lo que no es Dios. Para que Dios ejerza en usted el misterio de la redención después de la propiciación,
Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que negarse. Usted tiene que rendirse completamente a Dios, no de boca. La religiosidad no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios conoce. Por sus hechos los conoceréis. Y si dices que Jesús es tu Salvador, pero caminas de acuerdo al mundo, tus hechos indican que no crees verdaderamente y que no aceptaste verdaderamente el pacto. Administra esto que hoy el Espíritu Santo te está dando. Tú solito con Dios. Adminístralo. ¿Sabes por qué? Porque si tu nombre no está en el libro de la vida, y el libro de la vida se hace en el pacto bajo el completo reconocimiento, obediencia y arrepentimiento de lo que es Dios, en ese proceso después del verdadero arrepentimiento en el pacto, usted comienza un proceso de santidad. Y si usted le molesta oír esto, corra de rodillas. Óigame, corra de rodillas. Si a usted le molesta oír la verdad de Dios, corra de rodillas y arrepiéntase. O acostúmbrese al calor. Porque va a pasar eternamente mucho calor. Entienda esto. Si en su corazón, espíritu y alma usted ama más al mundo, a la carne, a sus placeres, que a Dios, y se niega a seguir a Dios, a negarse a usted mismo, a usted misma, usted no tiene a Dios y es un enemigo de Dios. ¿Entendió? Porque ama y sigue todo lo que representa al enemigo de Dios. Dios le bendiga. Y recuerde una cosa. Búsqueme mientras puedo ser encontrado. No porque me voy. Es porque puedo llamarte esta noche. Y si no te has arrepentido de corazón, de verdad, vas al infierno. Buenas tardes. Dios los bendiga.